queridos hermanos. Hoy estamos viendo el soldado número 43 de 52 que vamos a desarrollar gracias al Señor. Y vamos a ver hoy el modelo de Josué. Hemos escogido la parte final ejemplos de entrega. Y Josué se le puede decir que es al que le manda a Dios que sea valiente, que se esfuerce y sea valiente. Y vamos a ver el por qué tenía que esforzarse y ser valiente y cuál era la misión que tenía Josué. El caso de Josué es el que ejecuta el plan que quedó atrás con Moisés cuando el pueblo de Israel no quiso pasar al Jordán, no quiso enfrentar a los pueblos que eran gigantes, estaban intimidados, acobardados, no dependían de Dios. Es el ejemplo para nosotros de o vivimos bajo la promesa de Dios o no la vivimos. Si no lo vivimos, vamos a quedar dando vueltas en círculo como el pueblo israelita por 40 años. Entonces vamos a ver el caso. ¿Y cuál es la misión que tenía Josué? Este va a ser la primera parte de este mensaje porque hay mucho que decir de Josué. La misión de Josué está definida en Josué 1 al 9. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. El Señor le comisiona específicamente algo. Lo bueno, sabe que a nivel militar, las instrucciones militares tienen que ser precisas, no confusas, no hablar mucho, ser directo. Y en este caso, como un buen soldado de Cristo, se le precisó estrictamente cuál era el cometido de su misión. Y lo vamos a ver. Primero, él tenía que ser fuerte y valiente, porque el Señor lo llama a pasar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Donde no habían pasado el pueblo anterior bajo Moisés, este pueblo que fue sostenido por Dios en el desierto por 40 años, comiendo maná, pasando todas las vicisitudes, que no tuvo contacto con Egipto. Ese sí estaba preparado para tomar posesión de la tierra prometida. Y Josué siempre fue un hombre de Dios consagrado. Y vamos a leerlo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Ahí es donde está el asunto, que todos estos hombres de Dios eran siervos. ¿Qué es un siervo? Uno que sirve al Señor siguiendo las instrucciones del Señor. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Quién fue el mentor de Josué? Moisés. ¿Quién el que lo formó, lo discipuló, lo entrenó? Moisés. Él creció a la par de Moisés. Nosotros también necesitamos un mentor en nuestra vida. Alguien que invierta tiempo con nosotros. Nadie se apacienta a sí mismo. Crecemos bajo la influencia de alguien. Y por eso que esta iglesia tiene que crecer siempre sobre la base de que alguien te enseñe. Y el crecimiento de cada uno va a estar en función de la madurez del maestro que tengamos. Y Josué era servidor de Moisés. Y esto de servidor de Moisés es importante destacar. Y ahora estoy poniendo un apóstrofe allí que me señala que tengo que decir algo al respecto. Vamos a ver algo del perfil de Josué. ¿Qué tan acompañante y servidor de Moisés fue? Veamos que él, en Éxodo 17, Josué fue el general que combatió contra Amalek, mientras que Moisés y Aarón y Hur le sostenían la vara en alto. Moisés clamaba al Señor por la victoria sobre los amalecitas y Josué estaba liderizando allá al ejército de Israel. Vamos a leer este punto. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. Le dijo Moisés ¿a quién? A Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía.
Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así pues, en sus manos firmeza, tuvo firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Y eso qué indica para nosotros? Que las batallas son espirituales. Nosotros dependemos del poder de Dios, no de la destreza militar de Josué. Cuando Moisés levantaba la vara, estaba suplicando al Señor que peleara por nosotros. Que él sea la batalla fuera de él, igualmente. Entonces, Josué vivió bajo esa influencia. La influencia de que todo lo que se haga en la iglesia se haga en el nombre de Cristo, para su gloria, bajo el poder de Dios. No hacer las cosas humanamente, porque no van a ningún lado. Tenemos que estar bajo el poder de Dios, alzando, dependiendo de Dios en todo momento. Otro perfil de Josué con relación a Moisés. En Éxodo, usted sabe que Josué estuvo en el monte Sinaí cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Eso fue algo grande. Él lo vivió siendo joven. Estuvo ahí los 40 días. Y dice en Éxodo 24, 12, 13 y 15 y 18. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley. Y usted sabe que estos mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué, su servidor. Qué bueno tener un mentor, a quien seguir, un buen modelo. Tener un modelo pastoral, tener un modelo de un buen maestro para seguir los pasos en el relevo generacional que haya que hacerse. Entonces, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Josué vivió toda esa experiencia de la recepción de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de la guía de Dios. Si no hay ley, tenemos que inventar a Dios. Si no hubiera Biblia, ¿qué vamos a predicar aquí? ¿Cuál sería la brújula a seguir? Ya, si no hubiera Biblia, a mí me parece, diríamos, yo creo, mi opinión, no, aquí lo que vale es la palabra del Señor. Entonces, Josué tuvo el privilegio de ser receptor con Moisés de las tablas de la ley. Otro asunto destacable es que Josué también fue uno de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida en el tiempo de Moisés. Y había 2 comisiones, una comisión de mayoría y otra de minoría. 10 de los 12 espías dijeron: es imposible tomar posesión de esa tierra porque está plagada de gigantes, de gente más fuerte que nosotros. Hubo 2 espías solamente de que fueron minoría, que fue Josué y Caleb. Cuando esos 10 dieron el informe de que era imposible tomar la posesión de la tierra prometida, la gente se decayó. Creyeron en las malas noticias. Vamos a leerlo, dice en Éxodo 32, 15 al 18. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escrita, este no es el texto que estaba comentando, pero sí, este mismo es. Y las tablas eran obras de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas,
Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, ¿a qué se refería este clamor del pueblo? Estaban haciendo fiestas. ¿Se acuerda cuando hicieron aquel becerro de oro y estaban adorándolo? Había una parranda allá abajo porque pensaron que Moisés había muerto, se había demorado mucho tiempo allá. Y dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz del cantar oigo yo. Esa era la celebración por la idolatría que el propio Aarón hizo aquel becerro siendo orfebre. ¿Quién participó allí? Josué estaba allí. Josué estuvo en los hitos importantes a lo largo de esa transición de Moisés a Josué. Qué bueno. Y también les digo algo, hermano, a nivel bíblico, a nivel de una posición pastoral, dice la Escritura que es importante que el pastor no sea neófito, o sea, ignorante de las Escrituras, novato en las Escrituras, porque si no se hincha, se ensoberbece, se crece. Es importante la madurez. Y en este caso, Josué no fue un líder improvisado, fue un líder que experimentó todas estas vivencias espirituales. Bien, aquí en Éxodo 33, estoy terminando esta introducción. Y hablaba Jehová a Moisés, Éxodo 33, 11, y hablaba Jehová a Moisés ¿cómo? Cara a cara. ¿Cómo se habla con Dios? Nosotros tenemos una ventaja aún mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y tenemos una oración directa con Dios, cara a cara con Dios. Por eso que cuando me dicen a mí que yo soñé y que yo vi algo, digo, ven acá, eso se llama un lenguaje indirecto, porque con un sueño tienes que interpretarlo. Pero cara a cara significa que yo estoy hablando directamente con Dios, sin descodificar un mensaje. Y dice, como habla cualquiera de sus compañeros, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del campamento, del tabernáculo. El pueblo le tenía miedo a Moisés, ustedes sabían en las escrituras que le tenían miedo, porque bajaba estaba la nube sobre el tabernáculo. Pero ¿quién estaba pegado al tabernáculo sin ningún pavor? Josué. Josué fue una preparación. Y perdón, ahora es que está el asunto de los dos espías. En este texto de los espías, todo esto lo hago simplemente para valorar que el Dios no juega a los dados, no improvisa. No improvisa. En Números 14, 6 al 10. Póngale cuidado a esto. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los dos únicos testigos que dijeron que el Señor nos va a dar esa tierra prometida, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. ¿Cuándo rompieron las vestiduras? Cuando el pueblo se intimidó y se acobardó y comenzaba a quejarse de por qué lo habían traído hasta acá. Y ellos se rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. En gran manera buena, la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud, ¿cómo reaccionó? Habló de apedrearlos. Y hermano,
la diferencia entre un creyente genuino, un creyente que es Dios lo usa, es aquel que cree sin dudar de que cuando Dios promete algo lo cumple, que Él es fiel a sus promesas, que Él está allí con nosotros. Y aun cuando la adversidad está infectado de enemigos por todas partes, el que es de Dios sabe que Dios es victoria. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, aquí vemos pues todas estas vivencias así escogidas, salteadas, de lo que para que tengan el conocimiento de quién fue este hombre Josué. Ahora sí podemos ir al texto que estábamos leyendo. Volvamos donde comenzamos. Entonces ya sabemos quién fue Josué como servidor. Ahora dice, ¿cuál fue la misión? Dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Se cabró, murió el líder más extraordinario que había. Un libertador, un legislador de parte del Señor, un gobernador y un juez. Ahí estaban todos los poderes juntos en ese hombre, gracias a Dios que delegó, siguiendo el consejo de Jetro, y murió. Ahora, ¿eso significa que murió la obra? No. Mi siervo Moisés ha muerto. Ay, ¿saben qué? ¿Quién enterró a Moisés? El Señor lo enterró. No se supo dónde. ¿Por qué? Porque podía ocurrir el riesgo de que le hicieran una estatua y no se movieran de ahí. Porque el hombre es una fábrica de ídolos. Y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Orden precisa. ¿Qué hay que hacer? Levántate y pasa a este lugar. ¿Hay algo confuso en esta instrucción? Levántate y pasa el Jordán. Ahora eres tú el general de los ejércitos de los escuadrones de Israel. Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, toda aquella tierra prometida desde Abraham, te la daré a todo el pueblo mío, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, que ese gran mar es el Mediterráneo, donde se pone el sol sobre vuestro territorio. ¿Qué tanto era la cantidad? Eran 300.000 millas, que convertidos a kilómetros serían 483, creo que aquí tengo el cálculo, para no hablar hacia la loca. A ver. Aquí está, 483.000 kilómetros es el tamaño de lo que era la tierra prometida. Pregunta, ¿cuánto tiene Israel ahora mismo en territorio como Estado? De esos 483.000 kilómetros de la tierra prometida, el Israel actual tiene 20.000 kilómetros nada más. Podría ser la provincia de Los Santos con Herrera y no sé si llega a haber agua. Chiquita. De toda esa tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se dio el cumplimiento? La respuesta sigue siendo la misma, la rebeldía. La rebeldía a los mandamientos de Dios. Aun cuando Cristo, el templo de Jerusalén, se había convertido en ¿qué? En cueva de ladrones. Y Cristo le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra en ese templo. ¿Por qué? Porque ya Dios no estaba allí. No estaban adorando al Dios verdadero. Israel salió en una diáspora. Entonces, pero aquí está, mira, te voy a dar todo este territorio que prometí dártelo. Donde tú pongas el pie, eso va a ser propiedad, posesión tuya. No tuya, sino de todo mi pueblo. Igualmente nosotros. ¿Saben cuál es la dicha de nosotros, hermanos? ¿Cuál es la posesión que vamos a tener y que nadie nos puede quitar? ¿Cuál es? El reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Nadie nos puede arrebatar las bendiciones, las riquezas. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de ahí. No tenemos que luchar
allá para conquistar. Pero aquí abajo sí estamos luchando contra el demonio y todos sus huestes. Hay una pelea, una batalla espiritual. Entonces, terminé de leer todo. Bien, todo será vuestro territorio. Entonces, ¿cuál es la misión de Moisés, de Josué? Levántate, pasa el Jordán y toma posesión de la tierra prometida. A ti te tocó el honor de tomar posesión de lo que yo prometí. Y Dios da a los que creen en sus promesas, que no dudan en sus promesas, como Josué y Caleb, a tomar posesión de las promesas de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y mientras viva aquí, dice el himno, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. El creyente vive en que lo que Dios dice se hace, porque Dios no miente. Y lo que Él dice, no hay duda de Él, no hay duda. Entonces, volviendo a nuestro texto, en segundo lugar, en cuanto a la misión de Josué, dice, el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para repartir la herencia de la tierra. Escuchen, cruza el Jordán, enfrenta a los enemigos, todo lo que tú pises yo te lo voy a dar. Después de la conquista vas a repartir la herencia entre las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus tenían territorios, iban a tener territorio de esos 300,000 millas o 483 kilómetros, 483,000 kilómetros, iban a tomar posesión las tribus de Israel. Pero había algo que necesitaba Josué para poder culminar con éxito su misión. Y vamos a leer. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, de toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y por eso tenemos que predicar un Josué 2, porque tenemos que vernos ante las murallas de Jericó. A ver qué tipo de misil se tiró allí para que cayeran las murallas. Fue obra total del guerrero nuestro, del jefe mayor, del comandante en jefe, que es el Señor. Se caen las murallas de Jericó. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. ¿Y nadie qué es? Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. La gran diferencia es que Moisés tenía un pueblo rebelde que desechó y creyó imposible las promesas de Dios. Pero el pueblo que va a entrar con Josué cruzando el Jordán, ese sí cree. Ese es obediente. Ese ha visto la mano de Dios. Has guiado por el GPS de la columna la columna de fuego en la noche y la nube en el día. Que Dios lo guiaba y lo vieron. Esos chiquititos lo vieron. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. Y yo prefiero estar con el Señor que con los hombres, ¿sí o no? Hay gente que a veces, ¿no? Me encuentro yo, hay un dicho panameño, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel de gobierno, que quién tiene más pula y palanca que el otro. Entonces, a veces, para defenderse, dice, yo no soy árbol sin sombra, tú no sabes quién está detrás de mí. Yo tengo mi influencia también, mi palanca que me respalda. ¿Cuál es nuestra palanca? Nuestro pool. Señor, el que habita al abrigo, ese sí es árbol sin sombra, ese sí tiene sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro abrigo. El hombre perece, el hombre cambia, pero Dios no, Dios es inmutable. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿qué le dice de nuevo? Esfuérzate y sé valiente. Esa palabra esfuérzate, ¿qué significa? Dame fuerza para continuar, Señor. Esfuérzate. Y a veces decaemos
Cuando enfrentamos una prueba grande, desmayamos. Y cuando ora, Dios te esfuerza, porque la fuerza viene de Dios. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los muchachos, es así. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las aves. ¿Esa fuerza de dónde viene? Del Señor. Levantarán alas. Aún la juventud se cansa, flaquea, pero el que espera en Jehová tiene nueva fuerza. Como mi hermana Aida, tiene su vigor del Señor. Gloria sea a Jesús. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, escucha, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. A ti te vas a conceder, ya el Señor le estaba hablando el final de la misión. Tú vas a repartir la herencia a las 12 tribus de Israel. Le está diciendo el final. Y usted sabe que es una consigna de las tropas especiales, los Navy SEAL, por ejemplo, que son los altamente especializados. Siempre pon la mira en la victoria final. Bueno, aquí está la victoria final. ¿Cuál es la victoria final? Tú vas a repartir la herencia de la tierra prometida a las 12 tribus. Le está diciendo cómo va a terminar todo. ¿Y cómo terminamos nosotros? Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vamos a terminar? Bien. ¿Cuál va a ser el final de nuestra jornada? Bien. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué padres? Abraham, Isaac, Josué, los hijos de Josué. Entonces, aquí tenemos pues que la misión tiene que ser, ¿cómo? ¿Cuál es el fuerza? Dice que valiente, valiente. Entonces, en cuanto a la herencia, en Cristo Jesús, somos herederos. Primero, dice que todos los que recibimos a Cristo, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos que son herederos. Por eso dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. ¿Quiénes son los que heredan de los padres? Los hijos. Y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una herencia. Por eso dice Cristo, no, pon la mira en lo de arriba. No, los tesoros tuyos, los tesoros como hijo de Dios, son tesoros celestiales, donde ni el hollín ni el orín corrompen, ni donde ladrones midan ni hurtan. Son tesoros que no se devalúan, son tesoros que nadie nos quita. Gálatas 4:7 que dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no somos esclavos del pecado, ni del mundo, ni de Satanás. Ahora soy un hijo de Dios, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros, nuestra tierra prometida, ¿cuál es? La Nueva Jerusalén. Nosotros tenemos ya la posesión de la herencia adquirida, gracias al Señor. Nadie nos puede quitar lo que Él nos ha dado. Entonces, esa herencia que le tocó repartir a Josué, Yeshua, Josué, vienen del mismo nombre, de que aquel que conquistó la tierra prometida para nosotros, que es Cristo Jesús. Y la garantía del éxito de la misión era una, y había que ser muy valiente para la última parte de la misión de Josué. Volviendo a nuestro texto en Josué 1, 8 y 9. Esfuérzate y sé muy valiente para guardar la palabra
y todo saldrá bien. ¿Cuál es la garantía? Si tú vas a cumplir una misión, vas a pasar el Jordán, vas a enfrentar a todos los enemigos, vas a tomar posesión de la herencia, vas a repartir la herencia. Pero una cosa es importante, sigue mis instrucciones, sigue la palabra, sigue todo lo que yo mando. El que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Versículo 8 y 9 dice, solamente esfuérzate y sé muy. Ahora le agrega muy. Hay que ser valiente, pero aplicando la ley de Dios hay que ser muy valiente. Ahí hubo una batalla después de Jericó, que venía una ciudad pequeña llamada Jai, ¿te acuerdas, Osvaldo, no? Y entonces ellos dicen, vamos a mandar, si cayó Jericó, no va a caer esta ciudad. Y se fueron así, sin fortaleza espiritual, y aparte de que había un anatema dentro del campamento del Señor. Y perdieron y salieron huyendo. ¿Por qué? Porque habían violado el mandato de Dios. ¿Cuál fue el mandato que violaron? No tomen nada de Jericó. Nada, es anatema. No tomes nada de ellos, es contaminable. Entonces hubo uno que vio un lingote de oro, vio un manto babilónico y lo guardó. Y de ahí vino la contaminación. Pero bueno, aquí, ¿qué tuvo que hacer Josué? Identificó al hombre, el hombre reconoció y tuvieron que matarlo a él, a su familia, a sus hijos. Una cosa fuerte. Y había que ser muy valiente para eso. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes, que no haya un poquito de desviación, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todo va a salir bien si me apego a la palabra de Dios. Si yo estuviera haciendo una casa y no tengo 1 metro, y yo tengo un palo que yo digo, bueno, yo calculo que aquí hay 1 metro, y sigo el plano que está allí, ¿cómo va a salir esa casa? Chueca, hermano, va a quedar hasta virada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo una medida exacta. La Biblia es una medida exacta. Dice Cristo que si oyen mi palabra y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra la casa y no cayó porque estaba sostenida sobre la roca, fundada sobre la roca. Entonces, tenemos que tener la medida exacta. No podemos torcernos. No podemos torcernos. Tú aceptas algo mal bíblicamente y esa desviación, por muy pequeña que aparente ser, trae otras cosas más malas. Es como cuando Cristo dijo que cuando un demonio sale de un hombre, el demonio sale por allí y dice, ay, cómo extraño mi casa. Y cuando regresa el demonio, ¿viene con cuántos? Viene con 7. Entonces, cuando tú aceptas algo malo, nunca viene solo, vienen 7 más. 7 más. Por eso que hay que ser celoso en este asunto. Es como el Señor dice. Y una buena iglesia es una iglesia que se sujeta a la cabeza que es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y si Él es la cabeza, Él manda. Enseñándoles que guarden todo lo que se ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él manda. Y si hacemos lo que Cristo dice, somos una buena iglesia. Y todo prosperará. Todo prospera, todo funciona bien. Sigamos leyendo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenemos un canto allí. La cosa es que César no lo ha tocado, pero podemos usarlo con la batería nada más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Al decir no se aparta de tu boca es que cada cosa que está pasando, sí, como el Señor dice en su palabra, tácate. Todo está así, siempre diciendo, lo que está aconteciendo es porque estamos viviendo la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto tú meditas la palabra del Señor?
Por lo menos aquí dice 2 instancias, de día y de noche. Para que guardes ¿qué es? Obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que en él está escrito. Sé muy valiente para hacer lo que yo ordeno. Muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas... Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. ¿Cuál es el secreto de una obra del Señor? Hacer lo que Él dice, punto. ¿Y todo sale como? Bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Sí, pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que hacen lo que el Señor dice. Un buen hijo obedece. Un buen hijo obedece. Yo siempre digo el asunto de los días de la madre, día del padre, de aquella hija que le dice a la mamá, mira mamá, Dios sabe que yo he tenido muchos problemas contigo este año, he sido rebelde contigo, pero tú sabes que en el fondo de mi corazón yo te amo. ¿Qué vas a amar? Manipuladora. El hijo que ama obedece. Lo demás es pura fanfarria, eso no tiene sentido, eso no tiene fondo. Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. A ver, ¿cómo sabemos que todo va a salir bien? Cuando ponemos por obra lo que el Señor ordena. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ok? Entonces él sale en la misión, sale a cruzar el Jordán y todo ese ejército de gente y todo ese pueblo va a sujetarse a lo que Dios ordena. ¿Y quién es el líder principal? Josué. Y Josué se va a encargar de que eso sea así. Y está el león. El león, ¿qué dice la Escritura? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está ¿qué? Confiado como un león. Cuando uno tiene la confianza en las promesas de Dios es como un león. No le tiene miedo a la adversidad. Cuando Amílcar estuvo allá en el salón de operaciones, yo estaba orando sin cesar y leyendo mi Biblia. Y hubo un momento en que estaba tan sereno que comencé a ver dónde estaba y había un hombre ensacado. Y yo decía, este hombre tiene muchas funciones a la vez. Yo veo que está de portero, se encarga de decirle, oiga, siéntese bien, mire, estas sillas no son para dormir, siéntese bien, póngase la mascarilla. Y a la vez también se encargaba de familiares de Tomás Fernández. El señor Tomás salió muy bien de la operación. Él está ahora mismo en recuperación. Entonces me quedaba admirado, digo, este hombre es multifacético. Pero yo estaba con una paz tremenda que me permitió ver mi perímetro y me la acerqué y le hablé y quién era yo y Cuando terminó Amílcar la operación, él mismo, yo digo, ¿y cómo se lo quiere verlo? Wow, yo lo llevo allá adentro. ¿Quiere llevarlo a la habitación? Llévelo usted mismo. Habló con la enfermera, yo mismo llevé a Amílcar a la habitación. Entonces, cuando tú estás en la gracia de Dios, hay una gracia irresistible de parte del Señor, que Él abre puertas que tú no te imaginas. Porque es un asunto de que tú estás caminando y poniendo el pie. No importa en qué lugar estás, eso es territorio de Dios y soberanía de Dios. Y donde camina el hijo, ahí está el papá con uno. Y ahí está el león detrás. El león de la tribu de Judá, defendiéndonos, caminando con nosotros. Y esa confianza que da el Espíritu Santo te hace tener la confianza de un león. Y así estaba Josué. No hay temor. ¿Qué dice la Escritura? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
un dominio propio que no te derrumban las emociones como los israelitas con corazón egipcio que no entraron a la tierra prometida. Confiado como un león, o como David. ¿Se acuerdan de David? Cuando ninguno, por 40 días Goliat se pasaba desafiando al ejército de Israel. ¿Quién es un hombre? Escojan ustedes entre uno que vaya y pelee conmigo. Si él me gana, somos esclavos de ustedes. Si yo le gano, ustedes serán esclavos de nosotros. Vengan, aquí se define todo. Nadie, todos estaban. Y vino este muchacho, que no estaba ni en la guerra, fue a llevarle leche y queso y panes y comida a los hermanos y también al jefe del escuadrón de los hermanos. Y estaba viendo, oye, pero ¿cómo va a ser ese hombre? Y no hay nadie que vaya adelante, oye. ¿Ah? Y cuando él dio el paso para hacerlo, y Saúl quiso ponerle a David la armadura, y Saúl era gigante. En verdad que el que estaba más a talla con Goliat era Saúl. Y entonces David no podía ni caminar con esa, era como una campesina con tacones, no podía ni moverse. Y digo, no, quítame eso. ¿Por qué? Porque él tenía la armadura del Señor. Se lleva 5 piedras. No es porque iba a fallar a 4, sino también es bueno, importante también ser precavido, ¿verdad? Hay unos hermanos que son más ultra espirituales que dicen, bueno, es que había 5 hermanos de Goliat, por si acaso venían 4 gigantes más, así que puso 5 piedras. Pero fue un solo disparo, directamente en el único lugar vulnerable en toda la armadura de Goliat, y cayó y le cortó la cabeza, como él dijo. Pero ¿qué es lo que hace? El temor al hombre pondrá lazo. Cuando uno está lleno de Dios, se esfuerza y es valiente. Tú vienes a mí. Estaba el muchacho con su onda. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Eso, ni un francotirador atinaría tanto, porque esa bala fue dirigida por Dios. Pero también David no es que era un improvisado, porque cuando él trabajaba en el rebaño de sus padres, venía un oso a robarse una corderita o un león, y el hombre perseguía a ese muchacho, ese león. Usted sabe, un león no es un perro, hermano. Y lo agarraba, y dice la escritura que y le jalaba la quijada y lo mataba. Entonces él ya dijo, no, hombre, yo me he enfrentado ya con leones en la vida. Y por eso, hermano, es importante también consideren que las batallas de la vida que vamos a recibir todos, el que no tiene batallas en la vida, no se preocupe, por ahí le va a venir. Por ahí le viene su batallita, o chiquita o grande, pero esas batallas nos dan la experiencia, la veteranía. Porque dice que la Escritura, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y sea la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que las pruebas nos hacen tan maduros que no nos falta nada. Las pruebas tomar un poco de... Las pruebas te equipan, te capacitan. Romanos, que dice que la prueba y la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, que es ahí experiencia, porque en el inglés dice experticia, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Si ya lo que te queda es pasar al reino celestial, no hay problema. Lo tenemos que vivir.
Bien, entonces como aplicación, viendo ya la misión de Josué, recordemos y no miremos a Josué como algo que no tiene que ver con nosotros ahora. Nosotros enfrentamos fuerzas del mal, poderosísimas. Efesios 6, 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué tanto tiempo tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en su poder? ¿Cada qué tiempo, hermano? ¿Ah? ¿Cada qué tiempo tenemos que estar fortalecidos? Siempre, siempre. Aquí lo dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza, ¿qué es? Acecho, como la leona, como el león. Porque el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar. Y el león, el felino, tiene algo que es acecha. Él está mirando ahí en la llanura africana cuál es el venadito más bobo para comérselo. Él está viendo y chequeando al más débil. Y tenlo por seguro que si tú no estás revestido de la armadura de Dios, me voy a comer a este, lo voy a devorar sin piedad. Porque Satanás, a diferencia de Cristo, ¿cuándo atacó Satanás a Cristo? Cuando se ayunó los 40 días. ¿En qué día? En el 40, cuando tuvo hambre. Él no va a decir: hombre, yo voy a dejar pobrecito Tati, hombre, está muy sofocado, el hombre ha pasado por muchos problemas. Voy a dejarlo que no, es que te voy a devorar ahora más, porque estás débil. Él nos ataca cuando estamos débiles, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, tremendo ejército de maldad, ¿no? Ahí lo dice, es un ejército contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, si es una guerra con los fereceos, jebuseos, todos esos feos que estaba enfrentando Josué, esos son las maldades que tenemos que enfrentar nosotros espiritualmente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos días malos vamos a tener? El día malo es el día del maligno, que va a atacar en el momento más exacto, cuando estamos más débiles. Por eso, revestidos de toda la armadura. Pero si estamos revestidos, ¿cómo terminamos? Firmes. ¿Ustedes creen que un pastor, para que sea bueno, tiene que pasar por pruebas? Las pruebas prueban el poder de Dios. Imagínate que no pasara, que yo fuera un pastor sin prueba. Oye, yo hablo pura teoría aquí. Es pura teoría. Es algo académico. Tú tienes que enfrentar al enemigo para poder ganar veteranía. A veces tengo hermanos que me di cuenta en algo, una prueba que están haciendo. No hagas caso a esa bobería. Y ¡pam! Le pago en la espalda. Déjate de eso. Eso es de este tamaño, mira, ¿ves? Y funciona, pero... ¿Y él, tú crees, pastor? Digo, sí. No pares bola a eso. ¿Usted sabe que ese de parar bola? Eso yo creo que es del béisbol, ¿no? Porque tú te vas con la bola, no con el strike. Eso es bola. No le des swing a eso. Bola. Así mismo le digo a algunos hermanos, y me funciona muchas veces. ¿Por qué? No, eso, no. Mejor que te pasó. Pero qué bueno a veces tener experiencias de dolor para poder aconsejar a otros. Gloria a Dios por eso. Bien, entonces, todo prospera. Y en esa armadura del soldado, ¿el casco de qué? De la salvación. Soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. No me vas a engañar de que soy un hijo de Dios, redimido por Cristo.
Pero el escudo de la fe, para apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Satanás siempre va a atacar y todo va a rebotar ahí. ¿Por qué? Por las promesas de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no voy a quedar como el Capitán América, nada más con un escudo defensivo y viene la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Pero a veces el hermano está atacado y no se desinfunda la espada porque no se acuerda de ningún versículo. Estamos en problemas con esa cuestión. La espada tiene que ser con el texto bíblico. ¿Sí o no? Me decía un hermano que estaba en Afganistán, que estaba aprendiendo el idioma y estaba el hombre hablándole y él, digo, pastor, yo como no dominaba el idioma y no podía sacar texto en el idioma, tenía un cuchillo de mantequilla. No podía hacer nada con eso. La palabra de Dios es la espada. Bien, entonces termino. ¿Cuál es la herencia de nosotros? Nosotros tenemos, aquí vamos a luchar, pero somos peregrinos y extranjeros camino a la Nueva Jerusalén. Vamos a morir aquí, un día, vamos a morir. Yo estaba diciendo a mi hermano que me puse a jugar voleibol con los hermanos. Oye, y yo sentía que no cruzaba la pelota. Y decía, pero ¿qué es esto? ¡Qué vergüenza! ¿De dónde? ¿Pero qué es esto? Bueno, ahí yo me di cuenta entonces que vas a morir, Ricardo. Ya te está cayendo, ya va poquito a poco disminuyendo. Pero dice que a medida que se deteriora el hombre exterior, se fortalece el interior. Y el interior no envejece. Y entonces termino porque me he alargado. Perdonen conmigo, Josué. Fortalecidos, dice Colosenses 1, 11 al 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Mire, este es un texto maravilloso porque la potencia de la gloria de Dios, ¿dónde está? Para toda, ¿qué? Paciencia y longanimidad. La potencia de cuando estamos llenos del poder de Dios tenemos paciencia y longanimidad. Es decir, alargamos el ánimo frente a las batallas. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. Soy heredero en el reino de los cielos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria sea Jesús. Vamos a orar. ¿Hay alguien que está enfrentando algún Jericó? Está enfrentando en la vida. Tenemos una misión. Nuestra misión como iglesia es llevar el Evangelio. Oh Padre Celestial, en el nombre de Cristo, danos el valor. Haznos valientes. Haznos valientes. No queremos ser el pueblo que condujo Moisés, sino el pueblo de Josué. Haznos valientes y esforzados. Reviste a mis hermanos de tu armadura para que enfrenten al león rugiente que anda buscando a quien devorar, pero tenemos al león de la tribu de Judá con nosotros. En el nombre de Cristo, revístenos de todo tu poder. Padre, que vamos a enfrentar pruebas, batallas, pero terminaremos siempre como firmes. Firmes en el nombre de Jesús de Nazaret. Firmes y fuertes en el nombre de Cristo Jesús. Quita de nosotros todo susto, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. No temas, yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Señor, tú eres nuestro Señor. Y que seamos obedientes a tus mandatos. Que seamos buenos hijos, obedientes
Haznos obedientes para que todo salga bien, para que todo prospere, obedeciendo tus sagradas escrituras, meditando de día y de noche, teniendo en la boca tu palabra, Señor, como Josué. Haznos fuerte como lo fue David, Sí, Señor. actuando en el nombre del Señor. Haznos fuertes como Caleb, haznos fuertes como Josué, que no miraba a los gigantes, sino al poder de Dios con nosotros. Haz que Panamá también sea limpio de toda influencia maligna, Señor, de toda atmósfera de demonios que quieran influir en mi país. Lo reprendo en el nombre de Cristo, porque hay un pueblo cristiano aquí grande, Padre mío. No permitas que invasores de maldad penetren en nuestras instituciones. Haz que el gobierno tenga temor de Dios, Señor. Señor, te lo ruego, y que nosotros seamos luz y sal de este país, no solo para los que viven aquí, sino para todos los extranjeros que pasan y están aquí en este país. Que alumbres tú a través de nosotros. Danos la tierra, Señor, danos las almas que van a conocerte por el poder de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, úsanos, Señor, para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.